quiero hablar de solamente tres aspectos. Hay muchos, hay gente más. Yo pensaba en vos, Isabel, que se ha capacitado en cuestiones de familia y seguramente hay gente acá que entendida en cuestiones de familia. Entonces yo no vengo a enseñar nada nuevo, solamente quiero compartir tres cosas que a mí me parecen básicas, que no puede faltar en un modelo familiar para brindar seguridad a los que son parte de ese grupo familiar. ¿Sí? Como Hugo dijo, hay gente que decide quedarse sola. Y está bien, si lo deciden así, nosotros respetamos eso, valoramos eso, y el que decide hacerlo así tiene que disfrutar ese tiempo de quedarse así. Lo tiene que disfrutar al máximo, ¿sí? Pero hay gente que decide tener un modelo familiar, es decir, que el que no tiene una esposa, un esposo e hijos, no tiene que sentirse frustrado. Si lo decidió así, Dios le indicó así, disfrute de ese tiempo. Ahora, el que decide tener familia, decide tener hijos, casarse, tener una esposa, un esposo, tiene que trabajar arduamente para hacer que esto funcione. Pablo dice en la Biblia que el casado, el hombre y la mujer tienen una doble tarea que es ocuparse de las cosas del Señor y de cómo agradar a su cónyuge. ¿Sí? Ocuparse de las cosas del Señor y de cómo agradar a su cónyuge. No es que, bueno, yo estoy en el Señor y vamos nomás juntos y que sea como Dios quiera. No, hay una tarea que el hombre tiene que hacer y dice la Biblia que es ocuparse de en cómo agradar a su mujer y dice la Biblia que para la mujer también tiene que ocuparse del Señor y de cómo agradar a su marido. Es una tarea enorme, es una linda tarea, a veces se hace un poco cuesta arriba por modelos familiares que tenemos no sanos, malas experiencias, pero creemos que en el Señor Él nos da la sabiduría y la capacidad para poder tener una familia sana, una familia que pueda ser modelo para otros, ¿sí? Así que tres cosas quiero solamente mencionar acá. Lo primero que yo quiero destacar es que para que haya un modelo familiar que brinde seguridad, los padres tienen que poder aprender a dialogar en los conflictos. Aprender a dialogar en los conflictos, ¿sí? Los conflictos no se resuelven a golpes, ni a gritos, ni huyendo, que son generalmente los modelos que aprendemos, ¿cierto? Y los que hoy vemos comúnmente, ¿sí? Gente que huye del conflicto no quiere hablar, gente que grita y piensa que así resuelve, o gente que usa la violencia para ejercer control. Esos son modelos equivocados, esos son modelos satánicos, ¿sí? Porque ahí no obra la justicia de Dios. Dice la Biblia que cuando uno está enojado, dice, no permite que la justicia de Dios obre. Entonces eso no es un modelo sano. El modelo sano es el diálogo, ¿sí? Poder dialogar. Los hombres no somos de los más duchos en el diálogo porque no nos enseñaron mucho a dialogar, ¿sí? No tenemos modelos de padres que han dialogado con sus madres, con nuestras madres o con nosotros. Entonces, es un modelo que es difícil de romper, pero yo creo y declaro esto, que en el nombre de Jesús se puede, ¿sí? Venimos muchos, yo conozco historias de varios con los que converso, con los que hablo, me cuentan sus historias. Yo mismo he contado que no tenemos modelos de padres, hombres, varones que se hayan sentado con nosotros a dialogar o que hemos visto que tiernamente han hablado con nuestras madres, ¿sí? No hemos visto eso, muchos, ¿sí? No es un modelo común. Algunos lo han tenido y es buenísimo, pero no todo. Entonces, en esto hay que trabajar. Entonces, no es fácil resolver conflictos cuando no tenemos modelos a seguir. Entonces, hacemos como nos parece y muchas veces nos equivocamos. Pero Dios en su palabra nos enseña. Yo quiero leer un versículo, a ver si lo pones acá, por favor. ¿Quién está? Emma, bien. Poneme 1 Corintios 10:24 y abajito si puedes poner Gálatas 6:2, ¿sí? Esto nosotros lo aplicamos generalmente a la vida de la iglesia, pero son dos pasajes que cuando uno los piensa en torno a la familia, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo pensamos en términos de iglesia, sí, hablamos los hermanos y que, bueno, no pensemos nosotros mismos, sino también en los hermanos, pero cuando uno lo pone en relación al matrimonio, en relación a los hijos, ¿sí? Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y eso me pone en otra posición, no en la egoísta de querer que las cosas sean como yo quiero, sino en que yo tengo que pensar, ya sea que sea papá o que sea esposo o mamá o esposa,
tengo que pensar en el bien del otro. Y eso es algo que hoy socialmente es muy difícil que se vea. El sentido egoísta de la sociedad nos impide ver esto en la familia, en muchas familias, ¿sí? Pero acá la Biblia dice, no busque nadie su propio bien, sino el del otro. Y Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y en el matrimonio, ¿sí? Esto también es válido, es aplicable y tiene que ser una verdad. Yo tengo que aprender a sobrellevar la carga de mi cónyuge, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, ¿sí? Esa es nuestra tarea. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Lleva trabajo? Lleva trabajo, ¿sí? Porque a veces encima se juntan dos personas muy, muy diferentes y entonces hay que trabajar más para pulir esa relación. 5 tips, 5 cositas que usted puede tener en cuenta a la hora de poder dialogar bien para poder resolver conflictos, ¿sí? La primera es que debemos, en vez de querer ganar las discusiones, tenemos que aprender a negociar en el esquema yo gano, tú ganas. Tenemos que aprender a negociar, ¿sí? En lugar de querer ganar nuestras discusiones, tenemos que aprender a negociar. Para negociar, yo tengo que ceder, ¿sí? Ah, qué palabra fiera, ¿no? Ceder. ¿Cómo nos cuesta ceder cuando creemos que tenemos la razón? Pero los que aprenden el diálogo y aprenden esta herramienta, esta estrategia del diálogo, ceder nos posiciona en otro lugar y abre la puerta a que un conflicto pueda ser solucionado. Yo me dejo de parar en mi posición y escucho al otro, comprendo al otro, trato de entender al otro, ¿sí? Entonces, ceder, negociar, cediendo, es una buena forma que a nosotros nos va a ayudar a resolver los conflictos por medio del diálogo. No siempre cede uno, obviamente. Cuando cede uno solamente eso es patológico, pero una vez vos, una vez yo, y nos vamos poniendo de acuerdo y de a poquito nos vamos encontrando en un punto en común. Otro punto para tener en cuenta para resolver conflictos por medio del diálogo es entender la naturaleza masculina y femenina, ¿sí? Nosotros, los hombres, pretendemos que las mujeres piensen como nosotros y reaccionen como nosotros. Y la mujer generalmente pretende que el hombre piense como ella, sienta como ella, viva como ella, y nosotros somos arcaicos, ¿sí? Nosotros los varones, no todos no somos dulce leche como el Hugo, porque él dice que es un dulce leche, Laura, él dice que es un dulce leche, entonces, y otros somos más toscos. Entonces, hay que entender que la mujer piensa, vive y siente muy diferente a nosotros, y la mujer también tiene que entender que nosotros no vamos a ser como ellas en la forma de sentir, a veces de pensar, de reaccionar. Somos diferentes, pero allí tenemos que poder bajar un poco los decibeles y saber esperar, saber entender la forma que el otro tiene de ser. ¿Se entiende esto? Son dos mundos diferentes que se unen en un solo mundo, que es el matrimonio, y ahí hay que aprender a convivir, ¿sí? Es una tarea linda, ardua, pero hermosa, ¿sí? Porque cuando uno hace la tarea bien, ve buenos resultados. Los que tienen años de casado y les ha ido bien, saben esto, ¿o no? Otro punto es no centrarse, en las culpas, ¿sí? Sino en las soluciones. Y un problema común en el matrimonio es en las culpas. Vos tenés la culpa, es culpa tuya, es por tu culpa. Si vos no hubieras hecho, si vos no hubieras dicho, no, yo reacciono así porque vos me dijiste. Entonces, culpa, culpa y culpa. Los padres culpan a los hijos. No, yo me enojo así porque vos hiciste. Los hijos culpan a los padres. Yo soy así porque vos no me escuchás, porque vos no me atendés. Y entonces culpa, culpa y culpa, de todos lados. Entonces, es imposible encontrar un punto de acuerdo para resolver un conflicto por medio de la culpa. Lo que hay que centrarse es en cómo solucionamos esto. ¿Cuál es la solución para esto? Para eso hay que tener serenidad, para eso hay que bajarse el caballo del orgullo, bajarse el caballo de la soberbia, bajarse el caballo del egoísmo, ¿sí? Porque esos son nuestros caballitos de batalla. Cuando yo me monto al caballo del orgullo, de la soberbia, del egoísmo,
¿sí? Atropello a todo el mundo. Entonces, el Señor nos indica con esto cuando dice llevar las cargas los unos para los otros, de los otros. El pasaje anterior decía, mirad los unos por los otros, ¿sí? Eso me ayuda a mí, me indica a mí, me guía a que yo tenga que bajarme de esta posición para poder llegar a acuerdos, para poder lograr, para poder comprender, para poder escuchar, para poder razonar y para poder centrarme en la posible solución. Que hay soluciones, siempre hay soluciones. Pasa que uno en medio del conflicto a veces no las ve, porque uno quiere que se me escuche a mí, que me entiendan a mí, que me comprendan a mí. ¿Sí? ¿Le parece conocido este discurso? ¿Cierto? Claro, entonces cuando uno se posiciona en el otro lado y dice, a ver, yo siempre digo esto, ¿no? Qué lindo es cuando uno dice, bueno, a ver, me voy a sacar de mi lugar y voy a decir, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué te está pasando? Que son las preguntas que los hombres difícilmente hacen. ¿Qué te está pasando? Realmente como decimos, ¿qué te pasa? No, es distinto al, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Es distinto. ¿Sí? Entonces, hemos escuchado el ¿qué te pasa? O no, se ríen algunos, porque sí, pero es así. Entonces, ahí donde una actitud de amor nos va a ayudar en esta tarea. Cuarto punto, formatear nuestro disco duro. Tenemos una forma de razonar y de pensar que nos enseñaron, que aprendimos, y qué difícil que es salirse de esos patrones. Bueno, tenemos que formatearnos, como tu pendrive, Pedro, que me lo llenaste de virus la computadora, ¿sí? Así que formateas tu pendrive y no me ensucies mi computadora, ¿sí? Cuando yo formateo algo, le saco la forma que tiene, lo que tiene el contenido y le pongo otra información. Eso es formatear nuestro disco duro, nuestra mente, ¿sí? Entonces, para llegar a soluciones, lo más sabio es despojarse de suposiciones, de hechos, juicios y todo lo que entorpezca la comunicación. ¿Sí? Suposiciones, juicios, hechos y todas aquellas cosas que entorpezcan la comunicación para llegar a una solución. Nosotros cuando vamos a tratar de resolver un conflicto tenemos muchos prejuicios. ¿Sí? Tenemos muchos prejuicios y suponemos cosas. Alguien dijo, un autor de libros, dijo, la forma más primitiva de la comunicación es la suposición. ¿Sí? No, yo pensé que vos. No, yo pensé que vos querías, yo pensé que vos tenías, yo pensé que vos hacías. Yo pensé. Entonces, eso es más fácil que decir, a ver, ¿qué estás pensando? ¿O qué estás queriendo? ¿O qué estás necesitando? Porque eso me implica dialogar. Entonces, cuando yo supongo, cuando yo supongo, no es el camino hacia la solución de conflictos para llegar a soluciones. Tengo que poder sacarme esas cosas de la cabeza y decir, bueno, a ver, yo antes funcionaba así, ahora voy a funcionar de otra manera. Quinto, reconocer las fallas. Qué cosa esa, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a los hombres, a las mujeres, al matrimonio, a los hijos, reconocer que nos equivocamos? Yo siempre digo, un padre, una madre que reconoce que se equivoca delante de sus hijos le da autoridad. A un hombre que reconoce su error delante de su esposa, delante de sus hijos, le da autoridad, no le resta autoridad. Cuando una madre se equivoca y reconoce que se equivoca delante de sus hijos y de su esposo, también le da autoridad. ¿Sí? Porque eso nos pone en un lugar de humildad. Yo reconozco que me equivoqué y puedo pedir perdón y puedo disculparme y puedo sentarme y decir, me equivoqué. Qué tarea esta, ¿no? Qué tarea esta de poder decir, reconocer que yo he fallado. Porque si nosotros no nos bajamos, como yo decía, del orgullo, de la soberbia, del egoísmo, es muy difícil que yo pueda decir, me equivoqué, fallé. Y eso pasa también en la iglesia, en las relaciones de la iglesia. Ustedes lo ven. Pero es más difícil, parece que se hace dentro del matrimonio. Porque a veces es más fácil reconocer acá en la comunidad, en esta familia más grande, como no me conocen mucho, entonces de última se me la mando y me es más fácil pedir perdón porque no me tienen que ver la cara todos los días. ¿O no? Pero en la casa, cuando vos te vas a acostar con tu esposa, con tu esposo, y no has resuelto, qué fea situación que es, o cuando te sentás a la mesa con tus hijos, con tu familia, y no has resuelto, y sabes que te equivocaste, y no has pedido perdón,
no has reconocido tu falla, es horrible. Es horrible. ¿Quién no ha vivido momentos así? Yo cuando era más chico era bravo, ¿eh? Era bravo, ¿sí? Yo la otra vez contaba que yo una vez tuve un conflicto con mi papá y yo me enojé con razón. Yo tenía razón en enojarme, no tenía razón en enojarme, pero a ver, era, podríamos decir, válido mi enojo por la situación que estábamos pasando. Y lo traté re mal a mi viejo, mal. Y él después se volvió de su postura. Y yo nunca le pedí perdón por la forma en que lo traté. Y nunca le agradecí haberse vuelto a ver de su postura. Tuvimos casi un año en la casa viviendo sin hablarnos. Y comíamos juntos y no nos hablábamos. Me quedé feo eso, ¿no? Y es tristísimo eso, porque vos, entonces, cuando uno convive así, la persona hasta te molesta. Y eso pasa mucho a veces en los matrimonios. Entonces, nosotros, bueno, imagínate pues, que el trabajo que ha hecho Dios conmigo para hacerme entender otra cosa. ¿Sí? O sea, yo te hablo de una experiencia que he vivido que me ha costado. Entonces, reconocer que uno falla es un paso tan importante porque me pone a mí en una situación de humildad. Sí, fallo. Reconozco que me equivoqué y te pido perdón. Eso es lo mejor. Papá, mamá, hace eso con tu hijo. Si te equivocaste, nosotros los padres, yo siempre digo que pensé que era más fácil ser papá. Pensé que era más fácil ser papá. Me he equivocado muchas veces, pero gracias le doy a Dios porque Él me ha dado un corazón enseñable y he aprendido que la única forma de no repetir patrones familiares rígidos, duros, autoritarios es reconocer que me equivoco, pedir perdón y trabajar sobre eso. Y me ha resultado para bien, ¿sí? Entonces te animo a que lo hagas, ¿sí? Segundo punto, dijimos que el primero era padres que saben dialogar para resolver conflictos. ¿Sabes por qué esto crea seguridad en la familia? Porque esto realza los valores en tus hijos, en tu matrimonio. ¿Qué valores? El diálogo, el escuchar, el comprender. Son valores que nosotros no podemos desestimarlos. Si queremos que nuestros hijos que tengan un buen modelo familiar el día de mañana, o nuestros nietos, o nuestros sobrinos, o nuestros amigos, ¿sí? Nosotros tenemos que realzar estos valores. Una de esas formas es aprender a dialogar. Entonces realzamos que el hijo aprenda que los padres se escuchan, que los padres se comprenden, que los padres dialogan los problemas que tienen. ¿Sí? No se aprende de otra manera. La escuela dominical es una tarea excelente. Una buena escuela puede llegar a ser una buena tarea también, ¿sí? Pero lo que enseña la familia no tiene precio, ¿sí? No, es incomparable. Segundo punto, para crear un ambiente que brinde seguridad, los padres deben aprender a no desacreditar o menospreciar a sus hijos cuando ellos se equivocan. ¿Sí? Qué fácil que es caer en esto, papás, nosotros los que somos papás. Enojarnos o desacreditarnos, o en algunos casos menospreciar a nuestros hijos cuando se equivocan. No importa la edad que tengan, ¿eh? No hablamos solamente de pequeñitos, hablamos de adolescentes, preadolescentes, que son tan amorosos a esa edad, ¿sí? Que te sacan acá. ¿Sí? Yo tengo uno en la edad de la preadolescencia, claro, es otra vivencia, y tengo uno más chiquitito, entonces son totalmente distintos. Y a veces te sacan, y cuando uno no está en todos los cabales, es muy fácil perder los estribos. Es muy fácil perder los estribos. Entonces, nosotros tenemos que primero entender que nuestros hijos se van a equivocar porque están aprendiendo. Y después aprender que nosotros tenemos que tener la misma actitud que Dios tiene para con nosotros. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Cuando yo me equivoco, jamás Dios me ha dicho, no te amo, más. Hasta acá llegaste en mi relación como hijo. Jamás. Yo tengo, y los que experimentamos esta relación con Dios, sabemos que las veces que nos hayamos equivocado, aún con los mismos errores, miles de veces, Dios siempre tiene un rostro agradable. Nunca lo he visto a Dios con el ceño enojado conmigo, sino que sus brazos abiertos para recibirme y enseñarme, corregirme, amarme, abrazarme y enseñarme. Que ese es el modelo que nosotros tenemos que aprender para saber cómo tratar también
a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, papá, mamá, si te está costando este tema, yo te desafío. Para mí ha sido todo un desafío. He aprendido, tengo 12 años de ser papá, y en 12 años Dios me está trabajando. Los pastores saben cuando me junto con ellos y les cuento de mis derrotas, de las cosas que a veces me cuestan. Ellos me aconsejan, se ríen de mí después. Primero se ríen conmigo, después se ríen de mí. Son bravos estos, ¿eh? Laura, este es bravo. A veces lloramos juntos. Yo soy más el que llora yo que ellos, pero bueno. Por eso ahí se ríen de mí. Pero me sirve su consejo, me sirve su dirección, la experiencia que cada uno de ellos tiene. Entonces, es un trabajo arduo esto de poder comprender que nuestros hijos se equivocan, pero no por eso tenemos que dejar de disciplinarlos. La disciplina no es castigo. Otra cosa que hay que aprender, ¿sí? Yo me crié en un modelo familiar donde la disciplina era igual a castigo. Cuando te equivocaba, venía el castigo. Y papá decía, tenés que aprender. Entonces, era difícil asociar la palabra disciplina a otra cosa. Porque en realidad la palabra disciplina tiene su origen en la palabra que tiene que ver con la enseñanza, con la formación. Eso es disciplina. Lo hemos malentendido también en la iglesia. Cuando alguien se lo disciplinaba, te sacaban de comunión, no tomaba la Santa Cena en alguna iglesia, nadie te miraba, nadie te dirigía la palabra porque está en disciplina. Y hoy, gracias a Dios, entendemos otra cosa, que la disciplina es restauradora, es para sanar, es para enseñar. Entonces ese es el mismo modelo que nosotros tenemos que entender también para la familia. Dice Hebreos 12:11. Escucha este pasaje que está hermoso también para nosotros los padres. Dice, en realidad para los hijos, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Primeramente, ponete vos como hijo de Dios. La disciplina de Dios a veces no es buena, porque sus formas son distintas a las nuestras. Quizás nosotros lo haríamos de otra manera, pero la disciplina de Dios siempre ha sido buena para nosotros, porque a la larga podemos ver el fruto de la justicia de Dios sobre nuestra vida. Lo mismo pasa para con nuestros hijos. Aunque a ellos al principio no les guste, por eso es importante el diálogo. Yo tengo que disciplinar y explicar por qué disciplino, explicar el error, enseñar, corregir la forma, la conducta, el habla, ¿sí? Y ellos van a entender a la larga que al principio no les parece buena la disciplina. Pero dice después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, en la disciplina hay que ejercitar a nuestros hijos, en la disciplina, en la sana disciplina, ¿sí? Así que ese es otro punto. ¿Qué valores nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia que le da seguridad? El perdón, la misericordia, la aceptación, ¿sí? Perdón, entre otros, ¿no? Misericordia, aceptación. Cuando un hijo se equivoca y vos solamente lo disciplinás y no lo afirmás, no le decís palabras de amor para que su persona no se hiera solamente porque ha sido disciplinado, sino que vos le podés decir que lo amás, que es importante, que es necesario corregirlo, eso un niño lo afirma en su persona y no se llena de rencor hacia sus padres, ¿sí? Que ese es muchas veces lo que nosotros vemos a veces cuando hablamos con jóvenes, con niños, enojados con sus padres, ¿sí? Porque solamente se acercan para castigar. Y ese es el modelo que a veces aprendemos y que pensamos que es Dios para con nosotros. Y Dios es todo lo contrario. Nunca Dios se acerca a nosotros para castigarnos. Él se acerca a nosotros para amarnos, para tener una relación de amor con nosotros, y en esa relación de amor, si es necesario, Él nos disciplina. ¿Amén? Y eso tenemos que aprender. Tercer punto, yo puse acá padres que se toman el tiempo de enseñarle a sus hijos los valores y principios del reino. Valores, padres que se toman el tiempo, padres y madres, ¿no? Que se toman el tiempo para enseñarle a sus hijos los valores del reino, ¿sí? No es una tarea de la escuela dominical, no es una tarea de la escuela evangélica, porque a veces los padres envían a sus hijos a una escuela evangélica porque ahí le van a enseñar de Dios. Enseñar en tu casa, habla con ellos, orá con ellos, ten tiempo de adoración con tus hijos, sentate con ellos, enseñarles la palabra. No solamente uses la palabra para sermonear, ¿sí? Esa es otra cosa que también cometemos errores.
Agarramos la Biblia y lo sermoneamos con la Biblia. La Biblia dice, y le da cuando se equivocó, porque la Biblia dice, y Dios te va a castigar porque la Biblia dice. El niño, ¿qué hace con eso? Y le tiene miedo a Dios. No quiere acercarse a la Biblia, no quiere acercarse a la iglesia. No quiere orar, porque ¿para qué va a orar con un Dios que está enojado con él? Entonces es un modelo que nosotros hemos aprendido. La estructura religiosa ha hecho también que lo aprendamos así. Y necesitamos salirnos de esos modelos que han sido dañinos para nosotros como iglesia y para nosotros como familia. Los padres necesitamos, debemos y tenemos que hacer esta tarea de tomarnos el tiempo, los padres y las madres, ¿no?, de sentarnos con nuestros hijos para enseñarles los valores y los principios del reino. Eso es más que sentarse a leer una linda historia de la Biblia. Porque si yo preguntara acá quién conoce las historias de la Biblia, muchos de nosotros podríamos decir, sí, yo conozco todas las historias de la Biblia. Pero conocemos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, no tan adolescentes y no tan viejos, ¿sí?, ahí en la mitad, que conocen y están llenos de historias de Biblia. Pero algo ha pasado que no hay una relación profunda con el Señor. Están llenos de historias, de conocimiento teórico, pero la palabra no ha hecho efecto, la palabra no ha producido vida en ellos todavía. ¿Sí? Porque la Biblia dice, la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. ¿Amén? Es el Espíritu el que da vida. Entonces, si yo lleno a mis hijos de palabra, de letra, no es solamente eso. Porque eso muchas veces le va a traer condenación, porque claro, la Biblia dice, y conocemos historias de hombres y de mujeres que no quieren acercarse a Dios, porque están llenos de letra, y las letras los condenan. Te trae muerte, te trae acusación, porque vos decís, no, ¿cómo yo voy a hacer esto? Sí, mirá cómo estoy, porque la Biblia dice. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos el sentarnos con ellos, dialogar con ellos, los valores del reino de Dios para su vida. Amén. Esto produce en ellos también algo que no se produce de otra manera. ¿Sí? Esto genera en ellos algo que solamente Dios lo puede hacer, y es que ellos aprendan a amar a Dios. Y que no aprendan a tenerle miedo a Dios. Que ellos aprendan a amar a Dios. También que aprendan a escuchar a Dios. ¿Sí? Qué lindo que nuestros hijos cuando aprendan a escuchar a Dios. Claro, uno por ahí dice, ni siquiera yo sé cuando me habla Dios, es difícil que tu hijo pueda aprender a escuchar a Dios cuando vos no lo aprendés a escuchar. Entonces, primera es tu tarea, mamá, papá, tu tarea, abuelo, tío, abuela. Aprende a escuchar a Dios, sensibilizar tu corazón, tu espíritu a la voz de Dios, y vas a poder, por la experiencia de pasar tiempo con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, poder aprender la hermosa experiencia de que ellos digan, estoy escuchando a Dios, o Dios me habló. Qué lindo eso, ¿no? Cuando los nietos cuentan, no, mi abuelo me hablaba y me enseñaba a orar. Yo conozco gente que dice así, mi abuelo me enseñaba de la Biblia y me enseñaba a orar, me enseñaba a hablar y aprendí a escuchar a Dios. O mi papá, lo aprendí de mi papá, lo aprendí de mi mamá. No lo aprendí solamente de la escuela dominical, no lo aprendí en la escuela, lo aprendí en el seno familiar, que es el mejor lugar donde nosotros podemos hacerlo. Y esta no es una tarea solamente de las mamás, que damos gracias a Dios por lo que dijo Anneli, honramos a las mamás, damos gracias a Dios por sus vidas. Hoy yo venía en el auto y que estaba pensando, le voy a hacer un videito a mi mamá, para no solamente llamarla por teléfono, quería hacerle un videito y saludarla con mis hijos. Así que ahí me estuve ensayando, venía en el auto ensayando. Y se me cortaba porque lo ponía el teléfono ahí y se me caía, entonces digo, no, me van a chocar si hago esto. Así que lo voy a hacer en mi casa tranquilo. Y venía pensando, ¿qué le podía decir yo a mi mamá fuera de lo común, fuera de un feliz día? ¿Qué le podría decir? Entonces se me ocurrió destacar las cosas buenas de ella y cómo a mí esas cosas me han bendecido. ¿Sí? Porque las madres se pueden equivocar. De hecho, se equivocan porque son humanas y nosotros hacemos cada cosa, los hijos, ¿sí? Entonces se pueden equivocar, claro. Pero qué bueno que uno pueda rescatar todo lo bueno también que ellos han hecho con nosotros. Capaz que han sido estrictas, algunos dirán que jodida que era mi mamá, pero no importa, lo han hecho como sabían y como sabían trataron de darnos lo mejor. Entonces hay que rescatar lo bueno y decirle que es importante para nosotros y ser agradecido a Dios por la vida de ella. Eso es buenísimo. Ahora,
no es, hombres, no es una tarea solamente de las mamás hacer esta tarea de inculcarle valores a nuestros hijos, ¿sí? Mi esposa, ella tiene, bueno, le gusta, a mí no me gusta mucho, pero ella le cuenta cuentos a mis hijos todas las noches y le lee la Biblia y ora con ellos. Ella hace esa parte. Yo con ellos hablo de Dios de otra manera, no en la cama. Bueno, no lo aprendí así, entonces no me siento tan a gusto. Lo hago de vez en cuando. Y cuando me pide que le cuente historia, yo se la distorsiono, le cuento y nos terminamos riendo y es una chacota el momento ese. Entonces, y nos divertimos, nos reímos, pero no vamos al punto de... Pero mi esposa sí tiene esa gracia. Ella se sienta con ellos, le lee la Biblia, los cuentitos, la historia bíblica, ora con ellos. Y entonces yo intervengo a veces, pero yo tengo otra forma de relacionarme con ellos. Pero los dos estamos comprometidos en enseñarle a nuestros hijos los valores y los principios del reino. Así que eso tenemos que trabajar. A veces los hombres pensamos que solamente la provisión, el trabajo es lo que nuestros hijos van a necesitar, y es una parte. El otro día leí una frase en el Facebook que me gustó y no me acuerdo bien qué decía, pero algo decía como que invierto, y como para mi familia invierto tanto tiempo afuera trabajando para proveer para mi familia, algo así decía la frase, no me acuerdo, pero dejé de invertir en lo más valioso que es el tiempo con mis hijos y el tiempo con mi familia. Y a veces caemos en esa trampa. Estamos tanto tiempo afuera, tratando de proveer para que no nos falte, que nos olvidamos que Dios no nos va a dejar faltar, por más que nosotros, porque así lo dice la Biblia, trabajaste 10 horas y aunque trabajes 14, 20 horas, no vas a tener más de lo que Dios quiere que tengas. Y si tenés más, va a caer en saco roto, porque no es el plan de Dios para la familia. Entonces, dedicate tiempo con tus hijos. No importa si están casados, no importa si son adolescentes, no importa si ya son jovencitos, si son niñitos de pecho, chiquititos, el tiempo que hay que dedicarle a ellos es valioso. Así que aliento a los padres también en esta tarea, ¿sí? A que podamos revertir nuestro patrón de conducta si es que lo estamos haciendo así. Estamos delegando a la esposa la tarea de educar a los hijos en los valores del reino. Tomémonos nosotros la tarea. Eso implica dejar nuestra comodidad, porque es más fácil llegar a la casa, sentarse, agarrar el control si tenés tele, mirar tele, agarrar el teléfono, distraerte. Es más fácil, pero es trabajoso, es costoso, pero tiene buen fruto el que nosotros podamos hacer esto con nuestros hijos, ¿sí? Entonces el niño también aprende a buscar a Dios porque te ve buscar a Dios. Aprende a obedecerte porque tenés autoridad para que le has trabajado con Él. Aprende a obedecerte sin la necesidad de la imposición, como un hombre autoritario, como una mujer autoritaria. Él lo aprende porque lo vive como una cuestión natural. Aprende a obedecerte y sobre todas las cosas adquiere sabiduría por medio de lo que vos le vas enseñando en cuestiones mínimas. Aprende sabiduría que le va a servir para toda la vida. Amén. Estamos estudiando con Laura Formicelli, la secretaria. Estamos en un curso. Nosotros hace un par de años hicimos un curso de educación sexual acerca del abuso sexual. Y ahora estamos haciendo otra capacitación que es sobre la sexualidad en base al modelo de Dios. Y habla de un montón de cosas, y en este tiempo estamos hablando de las cuestiones de género. Y a mí me llama la atención que en estos cursos, ¿cuántos varones hay, Laura? 2 o 3 en estos cursos de que tienen que ver con la sexualidad, con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Y ahí es evidente, o sea, tan pocos varones hay en estas capacitaciones que uno dice, ¿dónde están? Y eso es evidente porque se delega en la mujer una tarea que supuestamente ellas son las que la tienen que hacer. Pero nosotros los varones tenemos que estar atentos a esto. Hoy tenemos un monstruo que si nosotros no nos paramos como iglesia, nos va a llevar puesto. Y es la ideología de género. Nos va a llevar puesto. Entonces nosotros los hombres tenemos que sentarnos con nuestros hijos a hablar de sexualidad con ellos. Nosotros los varones tenemos que hablar con nuestros hijos, ¿sí? De sexualidad. No podemos dejárselo solamente a la mamá. Porque si la mamá encima no le enseña, lo van a aprender en un lugar afuera de la casa,
Y posiblemente la enseñanza no sea sana. Trae confusión, trae miedos, trae inseguridades, ¿sí? Y están vulnerables nuestros hijos ante estos ataques del enemigo. Y el enemigo no tiene piedad con nuestros hijos. No es porque, son creyentes. No, al contrario. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios, Satanás se va a levantar con todo su arsenal. Ya se está levantando, ya se ha levantado. Y va a venir como una tromba y nos va a llevar puestos. Si nosotros, los hombres, las mujeres, como familia, no creamos un ambiente sano de seguridad para nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que querer estar en la casa. La esposa tiene que querer estar en su casa con su esposo. El esposo tiene que querer estar en la casa con su mujer. Y eso es un ambiente sano. Cuando yo pienso, digo, no, qué tema llegar a mi casa, qué perno, qué otra vez ahí con mi mujer. Está en un problema. Algunos hombres dicen, tengo que ir a mi casa. Y la gente de la sociedad dice así, la bruja, no sabe, la bruja. No. ¿O no? ¿O no? ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos esto? Sí, claro que lo escuchamos. Porque ese es el modelo de afuera. Y sí, dicen otras cosas, ¿no? Pero, pero nosotros tenemos que poder crear un ambiente sano para nuestra familia. El hombre tiene que crear un ambiente sano para su esposa y para sus hijos. La mujer tiene que crear un ambiente sano para su esposo y para sus hijos. Y los padres juntos, un ambiente sano para sus hijos. ¿Amén? Ese es el modelo de la familia, ¿sí? A eso aspiramos, eso queremos hacer, a eso queremos llegar. Y en la fuerza, Señor, podemos llegar a eso, ¿sí? Y vamos a hacerlo. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, enseña al niño en el camino que debe andar y cuando fuere viejo no se apartará de él. Enseña al niño en el camino en el cual tiene que andar y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De quién? ¿Del camino o del Señor? Del camino. ¿Y qué mejor si el camino es el del Señor? Vos trazaste un camino para tus hijos y en eso lo vas a encaminar. Cuando fuere viejo no se va a apartar, pero si ese camino es el camino del Señor, menos todavía. No se va a apartar porque tiene un camino totalmente diferente, ¿sí? No es solamente valores, no es solamente buena conducta dentro del matrimonio, son valores y principios del reino como los que vimos hace un ratito que tienen que ver con todo el ambiente familiar. Así que es un lindo momento para poder, ya que hablamos de la mamá, no solamente pensar en la mamá, con toda la tarea que tiene hoy. Hoy hay muchas mujeres solas que hacen de mamá y hacen de papá. Honramos y valoramos el trabajo de esas mujeres que les toca estar solas por alguna cuestión que le ha pasado, que haya quedado viuda, que se haya separado, que la hayan abandonado, que haya decidido estar sola, lo que sea. Es una tarea enorme que la mamá tiene de criar sola a sus hijos, pero también si tenés la dicha, la bendición de tener un matrimonio, un hombre, una mujer e hijos conformados en un seno familiar, hay que trabajar en esto. Y podemos hacerlo y podemos lograr buenos resultados. Nosotros tenemos que ser buenos modelos para las generaciones que nos siguen. El modelo de la iglesia no es el pastor solamente. El modelo de la iglesia o de la escuela dominical no es Pedro y su esposa solamente. ¿Sí? El modelo para los pequeños que ahora van a entrar somos todos nosotros. Todos nosotros. Recién casados o con años de casado, nosotros tenemos que ser modelos para los pequeños que nos miran. Ellos nos miran y ellos imitan lo que nosotros hacemos. Así que yo te invito y te desafío a que te comprometas con Dios en esta tarea. No, pero yo no estoy casado todavía y ni pienso, no importa. No pienses que los años no te van a llegar. En algún momento te vas a encontrar casada, casado y con hijos. Y ahí ya tenés que estar preparado para ser una familia que le dé seguridad a los integrantes de esa familia. Así que vamos a orar. Yo te pedí que te pongas de pie. Vamos a hacer un compromiso con el Señor en esta mañana de poder ser una familia que sea ejemplo. Si ya tus hijos se fueron de la casa porque se casaron, igual puedes tener un modelo de matrimonio sano. Si tus hijos están con vos todavía, tenés una doble tarea: ser un modelo sano para afuera y ser
buen padre, buena madre para con tus hijos. Hijos, si vivís con tus padres, todavía tenés que trabajar en esto de aprender la obediencia y la sujeción a la autoridad. Por más que la autoridad que te ha tocado no encaja en el modelo perfecto, que tu padre o tu madre no sea el modelo perfecto de autoridad, no te exime de tu tarea de obedecerlos y de honrarlos. La Biblia dice que tenés que honrar a tu papá y a tu mamá si querés que te vaya bien. Como ellos, si ellos se equivocan, es un asunto de ellos con Dios. Tu tarea, hijo, es honrar a tu papá y honrar a tu mamá. Obedecerlos, ¿sí? Y papá y mamá, si has dejado de invertir tiempo en tus hijos, todavía estás a tiempo de hacerlo. Sentate con ellos en la mesa. Trata con delicadeza a tu esposa, a tu esposo. Dialogá. Expresá tus puntos de vista con amor. Escuchá lo que tienen para decir tus hijos. No quieras llenarlos de razonamientos y de argumentos. Escuchalos. Tienen sentimientos y emociones como las tuyas. Permitiles que puedan expresar su enojo, que puedan expresar su descontento. Y enseñales. Abrazalos, amalos, cuidalos, sostenelos. Dales la seguridad de que no importa cómo se equivoquen, nunca tu amor va a cambiar para con ellos. Trabajar sobre su identidad. Enseñarles acerca de su sexualidad, que aprendan a cuidarse, que aprendan a valorarse en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tu palabra nos exhorta a esta tarea, linda tarea, hermosa tarea, costosa a veces, pero que tenemos que arremangarnos para trabajar en esto, Señor. Y papá, queremos en el nombre de Jesús, como tu iglesia, como tu cuerpo, como esta cultura diferente que va en contra de la cultura de la sociedad, tener nosotros modelos sanos de familia. Y trabajar en esto en el nombre de Jesús. Si tenés hijos que todavía no conocen al Señor, trabajá para que ellos conozcan al Señor. No le delegues la tarea a la escuela dominical. No le delegues la tarea a otros. Tenés el hermoso tesoro en tus manos de poder guiar a tus hijos al conocimiento de la verdad, a que conozcan a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Papá, danos sabiduría en esto. Danos sabiduría, papá. Gracias por el modelo de la familia. Gracias por el modelo de la familia. Señor, queremos hacer bien nuestra tarea de la que nos corresponde. Como dijo Anneli, gracias por la vida de las mujeres madres. Gracias. Porque ellas realmente aman a sus hijos. Con un amor que no tiene comparación. Quizás algunas se han equivocado. Quizás algunas no lo han hecho bien. Porque no han aprendido. Enseñales también, Señor. Hijo, no guardes rencor hacia tu mamá o hacia tu papá si ellos no han sabido quizás guiarte de la mejor manera. Capaz que nadie les enseñó. Capaz que no tuvieron un modelo sano. Pero guarda tu corazón de tener rencor y amargura en tu vida. Porque esto te va a secar, dice la Biblia. Y vas a dejar de recibir la gracia del Señor si tenés amargura en tu corazón. El consejo de Dios es sacar la amargura de tu vida. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con tus padres. En el nombre de Jesús. Hombre, esposo, padre, que en mi oración es que podamos aprender a tratar con decoro, como a vaso más frágil, a nuestra esposa y como a un tesoro precioso a nuestros hijos. En el nombre de Jesús.
Papá, danos la gracia tuya, la que viene de tu reino, Dios, con la cual vos nos tratás. Con misericordia, con amor, entendiéndonos, comprendiéndonos, Señor. Nunca condenándonos, nunca rechazándonos, nunca dándonos la espalda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias. Te adoramos, papá. Te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por la familia, Señor. Gracias. Damos un aplauso al Señor por su obra.